hemos vuelto a la normalidad. No se confíen. Si van a salir, lleven siempre su mascarilla y úsenla bien. Yo soy parte de la población vulnerable y aún no me quiero despedir de mi familia. No te confíes. La pandemia aún no termina. Manos, mascarilla, distancia. Conoce las medidas de seguridad y los puntos de atención en caso de contagio en www.guayaquilviva.com. Cuando tienes una empresa o la administras, estás pendiente de muchas cosas. Imagínate que además de todo eso, debas preocuparte por auditorías externas, internas, cumplimiento tributario. En Ecovis estamos listos para brindarte tranquilidad y soluciones. Conoce más en ecovis.com.es. Bienvenidos a una edición más del Castigo Divino, versión pandemia, semáforo amarillo, luchando contra el COVID. Espero que todos estén bien en casa y los que estén atravesando la enfermedad, pónganle ganas, salgan adelante. Agradecer a las instituciones y marcas que permiten que esto suceda. Municipio de Guayaquil, muchísimas gracias. Uribe Schwarzkopf con su proyecto Acuarela, Seguros La Unión, el decano de los seguros en el país. Cuscuy, que es el emprendimiento de mi mujer. Si es que me ayudan pasándome uno de los portavasos, que si es que no muestro me matan en la casa. Y ahí sí me sacan la pauta. Aquí están las redes sociales de Cuscuy, portavasos artesanales, pídanlos, cómprenlos de Sovivo, por favor. Navarro Correa es el único Correa que no es tóxico, latitud cero, la cerveza 100% Moslaca. Y dar la bienvenida, por supuesto, a nuestro nuevo anunciante Ecovis. Tú eres de los que si escuchas auditoría externa, balances, números, te desesperas y te vuelves loco. Yo también fui así, sigo siendo un poco. Y es normal en el nuevo empresario y en el emprendedor tener estos miedos, pero Ecovis te va a sacar de todos esos problemas. Solo tienes que entrar a ecovis.com.es y ahí encontrarás toda la solución, el contacto para que te salven el pellejo en todo este asunto y puedas emprender con total éxito. Y recuerda que en septiembre ya todos necesitamos un auditor externo, así que no lo dudes y anda con Ecovis. Para mí es un enorme placer dar la bienvenida a este maravilloso espacio de entrevistas, yo mismo le digo maravilloso, a una de las voces más autorizadas en cuanto al análisis de la política, de los datos, tanto lo cuantitativo y lo cualitativo en este país. Hablo, por supuesto, de Santiago Nieto, presidente de la firma Informe Confidencial, una de las consultoras y encuestadoras más importantes de este país. ¿Cómo estás, Santiago? Muy buenas tardes. Un gusto estar aquí en La Posta. Siempre es un gusto estar en tu casa. Por fin aceptas, hermano. 2 años diciendo 20. No, que dice no. Estoy... No. Estoy haciendo que Macri pierda. Aguántate un rato, ya voy. 48% no es perder tanto. Ya vamos a hablar también de eso. Pero es bueno y claro, estar aquí un gusto y pasando como todos, ¿no? El miedo de la pandemia, el miedo al contagio. Siempre que uno tuvo una cercanía, y me refiero al entorno familiar con el COVID, uno se queda bastante más asustado por las secuelas, porque vio sufrir a esas personas que uno quiere, y la verdad es que no le deseo a nadie el proceso, ¿no? Pero tú eres hipocondriaco. No, tengo TOC. Es trastorno obsesivo compulsivo. Yo también soy Antes ya así. era así. Claro. Con el COVID se me potencializan esos trastornos. Entonces, no, los que sí tenemos esas cosas es terrible. Pero por eso es que yo te decía, y también por cuidar al resto. Yo creo que si cualquier persona tuvo un contacto de alguna manera con alguien que sospecha que tienen COVID, es mejor cuidarse para no propagar la enfermedad. Las noticias de que tenemos más de 50 cepas circulando en el Ecuador te hace pensar mucho. Y sabiendo que ya tenemos cepas nacionales, o sea, ya producción local, se desarrollaron acá. Entonces, creo que hay que tener cuidado. Vamos a llegar a un proceso de liberación, digamos. Veo ahora que venía hacia acá en las calles, ya la gente ya saliendo, ya veo muchos autos. No veo el distanciamiento social que debería tener la gente, ni los cuidados. Entonces, en Guayaquil es como que no pasara nada, brother. Yo veo a mis panas en Guayaquil vacilando, comiendo, chupando. Una envidia, brother. Aquí andamos pariendo todavía. Claro, pero después también pasan lo otro. Yo creo que un momento de placer no reemplaza el resto de la vida. Y creo que eso hay que ser conscientes, la verdad.
Y aquí estoy. Un momento de inconsciente. placer no reemplaza el resto. Esto tiene connotaciones de todo sentido, ¿no? Un polvo pasajero tienes que ver también si es que, ¿Qué es lo que vale te la pasa? pena. Claro, todo en la vida, porque todo viene y va. Y creo que en esa medida todos tenemos el intercambio y el castigo divino. Hermano querido, un poco vamos a ir, quiero ir viendo binomio por binomio y postura y posiciones y ofertas electorales una por una. Pero primero, este berenjenal, este reguero enorme en un país en el que supuestamente el próximo gobierno está jodido, porque para colmo este gobierno ya se le está comiendo hasta el impuesto a la renta del próximo año. No hay perspectivas de crecimiento. La dolarización está más vulnerable que nunca. El precio del petróleo más caído que nunca. ¿Por qué hay tanto pendejo queriendo agarrar un país que se está yendo al despeñadero? A ver, creo que primero hay una falla con el sistema político. Hay un enojo de la ciudadanía en general con la clase política. Estábamos viendo cifras el otro día y bueno, partido político preferido. 75% dice ninguno. 75%. Vamos a los segmentos de los jóvenes. Centennials, millennials, de los jóvenes. 85% dice ninguno. En esa falta de representación de los partidos políticos, hay gente de fuera del sistema que quiere participar en la política porque creen o tienen la ilusión de que pueden hacerlo mejor, ¿no? También aventureros, ¿no? Sí, y se creen. Yo la verdad es que creo que todos los políticos que se lanzan, y voy a tratar de pensar bien, creo que creen saber cómo solucionar los problemas de la gente, o al menos creen saber cuáles son los problemas de la gente. Pero tan viejo y tan ingenuo, mi hermano, ya muchos van al robo. No todos, eso después. Muchos, digo. Eso digo. Y yo lo que creo es que tienen ese legítimo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa gente tiene que participar con un partido político, porque así lo exige el sistema electoral del Ecuador. Es obligado a buscar, que ahora son vehículos electorales. Exactamente. Más que... Entonces, alguien que viene de fuera se mete con un partido y ¿qué le termina pasando? Ya cargó con 30 negativas, solo por estar con un partido político. Entonces, en esta crisis de representación, todavía el sistema ecuatoriano político le falta reestructurarse para poder darle a la gente la posibilidad de la participación en la representación. Yo pensaba en eso el otro día y decía, sí, o sea, yo antes era como de la idea de que nos han metido también de que los partidos y que que más vale fortalecer el sistema de partidos, porque fortaleciendo el sistema de partidos se fortalece la participación democrática. Por otro decía, viendo que son vehículos, no sirven para nada. Pero si es que teniendo que tener un partido para participar, si es que cualquier pendejo sin partido se pudiera inscribir, tuviéramos 458 candidatos. Exactamente, entonces. ¿Cómo haces esa...? Eso es lo que hay que resolver. ¿Cómo? A ver. Justo. A ver, el cómo no sabemos, hay que discutirlo. ¿Por qué? Porque si además vamos nosotros, que pensamos y decimos esta es la fórmula y no tenemos el consenso, no va a funcionar. Y a los partidos no les va a gustar la idea tampoco. Exactamente. Entonces yo creo que si hablamos con la ciudadanía, con los diferentes grupos de ciudadanos, que se involucre también la academia, el periodismo, los actores de la política, las organizaciones sociales, discutan esto sin pretensiones, sin miedos. Vamos a poder sacar una fórmula para evitar este tipo de problemas. Hay mucha gente, y yo coincido en lo que tú dices, que dice, bueno, con esto tengo $300,000. Y no saben qué es eso en pauta en los medios de comunicación. En papelitos, claro, en bonos. Y dos, es un espacio, no es el dinero. Es un espacio que le dan en los medios. Pero sí sabes la trampita que hacen algunos, ¿no? Que cambian, venden, etcétera. No, cogen y le dicen, le da el CNE $300,000 en papelitos. ¿Ya? Y estos van a Radio Patito. Ya, no sé si existe Radio Patito, estoy poniendo un nombre Patito. No se va a sentir aludido usted, señor propietario de Radio Patitos, de existir. Y dicen, ¿sabes qué? Tengo $300,000 en pauta. ¿Ya? Te voy a dar estos 300,000 de bono. Tú saca lo que puedas. Ya. Saca ahí tus spots y tanta pendejada. Y cuando cobres, ya sabes a quién le tienes que dar el 50%. Pero será una gran minoría. Yo creo que todos, primero, la persona que se lanzó y que pretende dirigir algo, representar, tiene un ego muy grande. Entonces, no solo quieren figurar. De hecho, si nosotros vemos,
son personajes todos los candidatos. Claro. Claro, unos menos, Tú dices otros que lo más. hacen por el LinkedIn, así por poner, fui candidato a la presidencia de la También, República. y porque no nos olvidemos lo otro, porque creo que muchos de ellos, voy a decir la mayoría, tienen una visión del país y creen saber, no digo que sepan, que se pueden solucionar problemas. Santiago, pero ¿cómo van a saber? O sea, yo creo que saben que están ahí para joder, para darse una vuelta de popularidad. A ver, pero ¿qué pasa en el siglo XXI? Mucho crédito le das al 80% de la Verás, papeleta. Vamos, ¿qué pasa en el siglo XXI? Uno va a una charla de economía y hay doctores en economía, gente que sabe mucho de economía, que ha tenido una trayectoria en la economía. Y va una persona, ingeniero, voy a decir un ingeniero civil, hombre educado, obviamente, saca el celular, entra a Google, ve lo que es 4 cosas de la economía más lo que sabe, entra a la charla y dice, a ver, dime esto. ¿Por qué? El acceso a la información da una falsa sensación de conocimiento. Claro, hay estos expertos de Wikipedia. Y así, yo creo que Como Rafa, que se puede hablar ahí de literatura y ha leído 4 libros. muchas personas tienen esa falsa sensación de conocimiento por tener acceso a la información. Y eso determina errores, digamos, en la práctica o en procedimientos o en lo que sea. Eso está pasando en el siglo XXI. Eso está pasando en el Y siglo todo el mundo XXI. cree que es sabio aquí. Todo el mundo piensa que sabe. Por eso es que ahora tenemos una sociedad más horizontal. Antes, en el siglo XX, eran verticales. Entonces uno iba a los mayores a preguntarle cosas. Ahora el joven, el niño, cuando quiere saber cosas, va a Google. A Google. Y cuando le pregunta al padre es para saber qué no sabe el padre. Entonces ahí tenemos otro mito que se rompe. La autoridad que lo sabe todo. Entonces ahora, viendo en elecciones, un candidato que diga saber todo, la gente le va a quedar riendo. ¿Y cómo así él sabe todo? Si no sabe lo que me pasa a mí. Y yo sí sé lo que me pasa a mí y sé cómo solucionarlo. Él no. Pues hay esa falsa sensación. Y eso creo que también pasó con las candidaturas que ahora vemos. Porque hemos visto propuestas muy distanciadas de la gente. Por ejemplo, una propuesta cualquiera. Vamos a cambiar la Constitución. Yo digo, ¿cuántas personas a las 3 de la mañana se despiertan? Hay que cambiar la Constitución. Claro. En cambio, a las 3 de la mañana se van a presentar muchos diciendo, Puta, ¿cómo paro la olla? o los números. No tengo para pagar sueldos. Tengo 20 empleados. ¿O será que tengo COVID, hijo de pucha, y no, o el hospital está repleto? O también, como yo. Claro, pues todas las noches vos. Me mido la temperatura, sobre todo en momentos que creo haber tenido riesgo cada 5 minutos. Claro. Eso es lo que... Entonces, si lo que dicen las propuestas no están ligadas a la gente, también tenemos una separación de la gente y la política. O sea, ¿tú crees que esta campaña tiene que girar alrededor de qué temas específicos? A ver, yo creo que... ¿Qué le importa a la people? La economía va a ser un eje fundamental. Y creo que más que el tema es la empatía que tenga el candidato con los temas que a la gente le preocupa. Y la empatía no suele decir, yo sé que necesitas trabajo y te doy trabajo, no. Sino también de lo que significa que alguien haya perdido el trabajo. Si tiene 4 hijos en edad escolar, la mujer con COVID, por decir algo, y el marido sin tener chamba, estamos con problemas. Y en esa situación, ¿cómo reacciona el electorado? ¿Necesita que su candidato haya sufrido la chirez como él? No. ¿O que también si es que es rico y le puede comprender? Yo creo que es en cómo yo dirijo mis palabras. Es decir, por ejemplo, tú me dices, me pasó esto, ¡ay, qué pena! Y me voy. Cambio, oye, y me preocupo, me ocupo. La palabra también acaricia, abraza, reconforta. Y eso creo que falta mucho en la política que pretende ser racional, aunque es profundamente sentimental. Economía, algo más. Eso, yo creo que... ¿Lo de la salud se acaba o sí va a tener...? La salud va a tener porque, muchos ecuatorianos hemos sufrido el dolor de la pandemia. Y es reciente. Y tenemos diciembre. Diciembre yo no sé cómo vamos a pasar Navidad y Año Nuevo. Sin los que se fueron. Y sin poder hacer la cena.
Sin poder hacer la cena, y si es que pudieras llegar a hacer la cena, te falta el tío que se murió, te falta el abuelo. Distanciamiento social. Entonces, antes la gente en enero y febrero tenía el chuchaqui de lo que se gastó en diciembre y entraba con mal humor a enero y febrero. Ahora no va a tener para endeudarse siquiera. ¿Cómo va a entrar en enero y febrero? Candidatos que sepan sintonizar con esa angustia, puede ser ira, puede ser esperanza, el sentimiento predominante que está en el conjunto de la población. Al entrar a la elección, creo que va a tener mayores posibilidades de éxito que cualquier otro candidato. ¿Y cómo hacen campaña ahora? Si no hay cómo estar muchando el guagua, abrazando al viejo, en las multitudes y en la pendejada. ¿Está jodido? No, porque ya no funcionaban. Era algo que nosotros veníamos sosteniendo ya desde el 2007. ¿Qué es lo que hacía el político? El puerta a puerta ya no vale. Ese sí un poquito. Diferente. Claro. Porque depende de cómo haces. Porque si tú paseas por el barrio, golpeas la puerta seguido de todos tus simpatizantes, llegas a una casa rara, el otro te abre, sale corriendo. Entonces no tiene que ser agresivo, pero es otra metodología. ¿Pero qué hacía el político? Llevaba a sus seguidores a lo que denominamos nosotros el voto duro, que se ponga al frente de una plaza. Les llevaban, les pagaban. Un pajazo colectivo, claro, es eso básicamente. Les aplaudían. ¿Y qué creía el candidato? Se autoengañaba diciendo, ¿ves cómo me sigue la gente? Yo les preguntaba, ¿y quién les trajo? En la estructura de campaña. Entonces, ¿qué gente? Oye, no pero hay? antes sí iban. O sea, yo te digo, antes cuando Velasco, así. Por eso digo ahí yo. iba la people a escuchar. Pero es que no había Instagram, pues había que irle a oír allá. Y tampoco había que hacer. En el tiempo de Velasco Ibarra no había cine. Claro. No había cine. El evento de la semana era que venía el candidato. Claro, si venía una persona que solo le veías en la televisión, era todo un espectáculo. Y Velasco Ibarra era todo un personaje muy alto, con sus gafas, histriónico, que hablaba que no se le entendía, ojo, porque no es que tenían los sistemas de audio que tenemos ahora, que suena hasta lo que cae un alfiler. Sí. No, al final sonaba bla, 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 bla. Y la gente ahí, y después se iba, y era todo un evento en el pueblo. Y 3 semanas hablando de la cosa. Exactamente, ahora no. Pero ¿por qué sigue existiendo? ¿Por qué Trump sigue tratando de hacer ahora con la pandemia? Hasta le salió un bochornoso evento que le habían tumbado los TikTokers. Pero siguen existiendo hasta en los países del primer mundo esta nota de o es porque la foto sirve. No. A ver, todo evento que haces debe servir para que la gente lo comente. Hasta Macri para al final ahí en Corrientes, no es Corrientes, ¿sí es Corrientes? 9 de julio. 9 de julio también, así full gente, y sí se puede. Pero sí diferente, nosotros no les llevamos a la gente. Justo cuando vos, ahí sí no eres sanduchero el asunto. También el movimiento en Estados Unidos de las vidas negras importan. ¿Quién les movilizó? Ese es otro fenómeno. Espérate, no, pero sigo yo con el fenómeno, porque eso no fue por Macri, fue por la justicia. Y sigo. Aquí en Ecuador, el movimiento de los forajidos, ¿quién les movilizó? Paquito Velasco. La radio ahí, armando relajo. A ver, tampoco. A ver, fue la gente, y en ese tiempo no había... Era SMS, era SMS. ¿Quién movió eso? Fue y te el cobraban SMS. por SMS para Exacto. colmo. Y así se movió Quito. Entonces son otros fenómenos. Ya, pero ¿por qué Trump sigue Porque yo creo que la política no termina de evolucionar. Ni aquí ni en ningún lado. En ningún lado. Por eso hay una crisis de representación, no solo aquí, sino en todo el mundo. Y vamos con Trump. Trump incluso llega a la presidencia teniendo en contra a los líderes del Partido Republicano. Claro. Ahora ya están la mayoría de lineaditos, ¿no? No, porque ahorita tenemos el movimiento Lincoln, que está haciendo una campaña contra Trump impresionante. ¿Y por qué se llama Lincoln? Porque Lincoln era republicano y defendía la igualdad, etc. Y reclaman eso porque dicen que el Partido Republicano está desdibujado por una figura como Trump. Todo eso está pasando. Entonces, si es que la política no ve al nuevo elector, va a seguir, digamos, en el siglo XX. Y va a seguir siendo ¿cómo vertical. hacen campaña ahora todas esta gente? Por Twitter. Claro, no, Twitter no sirve para nada. Eso es lo que me encanta escuchar. Eso. Twitter no sirve para nada. Eso es para que la política desfogue sus bajas pasiones. Pero la política y los que viven de eso y de la comidilla. Es que esos son la política, que es un grupito así de la sociedad.
El resto de la población va a irse por, primero WhatsApp. Primero WhatsApp. Porque son cadenas de conocidos y de amigos. Pero eso es, no puedes medir esa pendejada. No hay cómo medir. Es un monstruo que se va y... Exactamente. Y si yo provoco con cualquier evento, y ahí puedes vos ya en términos tácticos, no estratégicos, inventarte cualquier cosa que la manifieste, lo que quieras. Si eso provoca conversación en la gente... Gol. Exactamente. ¿Por qué? Porque vamos con la manifestación esta de la de 9 de julio. Cada persona de que estaba ahí, que no era militante del partido de... O sea, no era como el kirchnerismo, que son militantes duros. Tenían la posibilidad de hablar a círculos diferentes. Y por eso se fue aumentando la votación de un Macri que venía muy disminuido. Llegamos a 42%. Respetable. Ya vamos a hablar de eso. Respetable. Respetable, pero era en reelección, pues, hermano. ¿Y qué está pasando en otros países? Ya, bueno, ya vamos a ir a eso. Pero bueno, entonces tú dices que WhatsApp es lo que los candidatos tienen que ahorita priorizar. No, WhatsApp, Facebook, los buscadores de Google. Manejar más la hipersegmentación. Entender que no hay grupos homogéneos de nada. A mí siempre me preguntan, ¿y los jóvenes cómo hacemos para que la política se acerque, que los jóvenes se acerquen a la política? Hay muchos jóvenes, distintos jóvenes. Claro, porque ponerles a todos en un paquete, como que no. A ver, como si alguien se casó a los 22 años, va a tener una realidad completamente diferente de alguien de 22 soltero. No, pues el de 22 soltero está en la joda. En Hawái, Maluma, Neymar y el otro estaba calentando tetas. Exacto. Entonces son dos. Entonces, los jóvenes, no existen los jóvenes, no existen los viejos, no existen esas. A ver, esas grandes categorías sirven para poder explicar desde la ciencia política los movimientos de la política, pero no explican la realidad. Entonces, Facebook, WhatsApp, Google, WhatsApp, Instagram, pero Instagram de media para arriba. Claro, pero eso es un grupo. Dependiendo de a quiénes tú quieras llegar. Claro. Y los medios tradicionales, la prensa escrita, vamos por medio de la prensa escrita. A ver, yo creo que en este momento de la pandemia... Asomar en una entrevista en Diario El Comercio. ¿Sirve? Sí, absolutamente. Y ¿Cómo sirve? Sí. Televisión, radio y prensa van a llegar a 3 grupos muy definidos. La prensa, sobre todo, comencemos por ahí, para los que podemos llamarles, ahora les llaman influencers en las redes. Nosotros llamábamos informantes calificados para el conjunto de la población. Entonces estos van a crear... Discusión y tendencias porque van a opinar. Pero van a opinar en Twitter, normalmente. Sí, pero los que... opinan en Twitter, pero escriben en el comercio. El comercio, Universo, Expreso, etcétera, todos. Entonces, estos grupos, cada medio tiene su audiencia. Y el que escribe ahí va a tener audiencia en esos grupos. Hasta ahí. La radio, para mí, uno de los mejores medios. ¿Y en esta campaña crees? Yo siempre he usado radio, como loco. Porque pero ahora no estamos en el auto tanto, pues loco. ¿Cuántas veces coges el auto a la semana tú ahora? Sí, pero no es necesario. A los 6 meses para venir acá. Pero por eso, o sea, la radio a mí me parece súper potente, pero yo escucho radio cuando estoy en el auto. Y normalmente es mucho, porque en la vida normal en Quito estás atascado en el tráfico oyendo full radio. Pero en la casa yo no veo que... O no digas que vos en la casa prendes la radio. Nosotros no somos la media del conjunto de la población. La people sí prende la radio. Claro, si vos no sé si la has visto a una ama de casa de clase media baja, mientras cocina. Está con la radio. Está poniendo la radio y baila. Lo hace la gente. Ya. O en el taller, o sea, la gente. A ver, es que hay que ver también los segmentos, que es otra cosa importante. Pero la radio para mí sigue teniendo muchísima potencia. Bacán. Y la televisión, obviamente, porque tiene mucho alcance y la gente está sentada viendo. Ahora. ¿Pero es más importante que las redes sociales o las redes sociales son más importantes? Yo creo que todas son de igual importancia. Porque no puedes manejar lo uno sin lo otro. Y lo que tienes que hacer es, con todos los medios que elijas, hacer coherente un mensaje, con 2 salvedades. Los medios tradicionales no permiten que el que recibe el mensaje lo modifique. O sea, yo te digo, trabajo para todos, los oyes y se acabó. En las redes yo te mando
por cualquier red que yo quiera, te digo, oye, te voy a dar trabajo, confía en mí. Y vos, cuando retuiteas, no retuiteas, reenvías, vos dices, vas a ponerle algo a ese mensaje. Este cojudo, mira lo que dice, claro. pucha, que dice qué que... bacán este. Claro. Y ahí mandas a tu medio. Entonces, el mensaje se modifica. Ya claro. no hay control del mensaje. Claro. Esos son los cambios en la Es nueva más política eficiente del siglo XX. la prensa tradicional, en cierta forma. Pero le hacen menos caso, porque la gente ya no es vertical, es horizontal. Entonces quieren jugar, quieren mandar el tweet, quieren hacer el meme. Y si no pueden, no les interesa tanto. Por eso la participación, en vez de tener militantes, tienes voluntarios. Los militantes hacen lo que hacían antes del partido, bla, bla, bla. El voluntario o cibermilitante le das que haga un like, que ponga un contenido, que cree una cosa, etc. Entonces, se involucran en el mensaje del candidato. Oye, ¿y YouTube, que es donde la gente nos está viendo ahorita? Es también una maravilla porque tienes, a ver, en YouTube tiene el encanto de que puedes encontrar todo. Sí, si le das acá vas a encontrar el video de Maluma, si le das acá abajo vas todo. a encontrar Mia Khalifa. Claro. No, ese es YouPorn, perdón. Y buscas y te da todo. ¿Y cuántos usan? Ahora, para vos usar la red tienes que preguntarle. Por eso es que la encuesta sigue siendo fundamental. Entonces yo le hago la encuesta a diferentes grupos sociales, las demográficas. Y después les pregunto, bueno, ¿y usted a través cómo se entera de la política? Entonces ellos te van a decir, por tal medio, tal medio, tal medio. Y vos después cruzas por edades, por sexo, por nivel socioeconómico y puedes apuntar. Pero la mayoría mejor. se entera de la política hoy por hoy, ¿cómo? La televisión siempre van a decir. Siempre van a decir. Además, muchas cosas que salen en redes, la gente todavía le atribuye como la televisión. Por ejemplo, este programa que nunca ha salido en televisión dice, sí, yo le veo a usted en la televisión, señor. Y ese mismo equívoco tienen los políticos cuando entran a las redes. Entonces, se portan como que estuvieran en medios tradicionales. Exactamente, y lo que hacen es ponen un video de la televisión en YouTube. Error. Claro. En vez de tener... es que eso hace la misma televisión incluso. Eso digo, pero eso digo, entonces no todavía, creo que estamos en construcción, todavía no se sabe manejar los medios, todos los medios para lo que están hechos o para lo que son más útiles usarlos. Yo creo que en eso todavía nos falta un poquito. Oye, antes de entrar a los candidatos, la asamblea. Una asamblea por los suelos. Yo no recuerdo, no sé si es que tú lo has levantado cifras, pero de tus colegas he visto otras. Yo no recuerdo una asamblea que de por sí siempre tienen, y creo que en todo el mundo, pero normalmente acá en el Ecuador, cifras muy bajas de credibilidad y aceptación. Pero como esta yo no había visto. A ver, ninguna asamblea estas cifras. La asamblea de ahora tiene cifras similares a las del Congreso anterior. El Congreso, cuando habían diputados en vez de asambleístas, todo eso. Pero de la última etapa del Congreso. Claro, de la etapa Guacharnaca, Batracia. Claro, de esa época donde que habilitó el nacimiento del correísmo. Exactamente. Porque venía muy bajo. Por eso estamos pepa para un nuevo correísmo con uno que no se llame Correa, estamos pepa. Yo sí creo que estamos punto de caramelo. No, porque ya evolucionó la sociedad. Entonces ahora puedes tallar cualquier cosa. Porque las protestas son menos orgánicas. O sea, estas protestas que hablábamos entonces, la de octubre. Primero era la gasolina, ¿no es cierto? Después. Y ahí, cuando ya toma el movimiento indígena la posta. La posta y el movimiento indígena son grandes amigos. Para manifestarse, ¿no es cierto? Se comienzan a unir otro tipo de protestas. Claro, no, ya era un descontento generalizado. Exacto, y lo pasó en Chile también. Ya era el ser bachiller, los venezolanos, ya era todo. Las mujeres. Los medios de comunicación. Todos salieron. Y en Chile pasó igual. Entonces, basta un pretexto para que todo el contexto se manifieste bajo una sola bandera y después comienzan a abrirse las peticiones. En Chile comenzó con el pasaje y terminó con el cambio de constitución. Claro, sí, una cosa llevaba... Oye, pero no terminaste de decirme Twitter. Twitter nos estamos sacando la madre todo el día y vos dices que eso es por las huevas, básicamente. No, porque, a ver, también los medios recogen los titulares. Es donde la clase política se dice horrores. Ya.
pero de trascendencia nacional poca. No, porque, a ver. Uno se va a dormir como que puta, qué pelea que me pegué en Twitter, hijo de madre. Y al final vale carpeta. Claro, es más o menos como los... ¡Qué alivio! Debería hablar contigo más seguido, brother. Pero es como cuando se pelean en el Congreso. O en la Asamblea, ahora se llama Asamblea, me quedé con Congreso. Entonces sale uno, ¿no? Un asambleísta, cualquiera de cualquier partido. Y con el discurso histórico que di este día, le maté al ni sé cuánto. Y nadie vio el discurso. ¿A quién? A ver, ya no sé, pero alguien que se siente oír no, es muy complicado. Pero eso son, otra vez, la gente tiende a crear un espacio de verdad entre lo que considera importante. Por eso es que todos los seres humanos tenemos a tomar cosas que nos son satisfactorias para lo que creemos, pensamos y sentimos, y eso le damos grado de verdad. ¿Tú crees que más que un tuitero importante, un influencer de YouTube tiene más influencia? Pero por supuesto. Es mucho más potente políticamente en un país. Lo que pasa es que si vos a un influencer de YouTube le metes política, pierde todos los seguidores. A menos que le hagas... Pero eso te digo, pero si un youtuber mete elementos que no le gustan a su audiencia, se van. Por eso tienen que cuidarse mucho. Y porque la política es una actividad que la gente le ve como una actividad negativa. Hasta ahí. Entonces, ¿qué tienen que hacer los candidatos a la asamblea? Lo mismo que nada, o sea, ir atrás de su candidato a la presidencia. Es que yo creo que va a pasar eso, porque además, a ver, hay dos fenómenos que pasan con los candidatos a la asamblea. Primero, que vienen dados por las listas nacionales. Está ahí bien. Pero si tenemos ¿cuántos? 16 candidatos presidenciales. Sí, hasta ahorita creo que 16, 17. Ya vamos ahorita. 16, 17 más o menos. 16 creo que es. Ya tienes 16 listas. Después tienes los asambleístas provinciales. Ah, ahí también hay su jugada. Y ahí se mete un conflicto más, que son movimientos locales. Entonces tienes el movimiento nacional, el movimiento local. Entonces tienes una dispersión. Y los intereses de la población para votar por tal o cual asambleísta, ya en el ámbito provincial, es mucho más concreto. Es mi caudillo. No necesariamente, pero es de alguien. Es alguien al que yo le puedo pedir cosas porque para mi sé entorno. dónde vive. ¿Y por qué este hijo de madre vive acá en el ni sé qué? Y es cercano, y en buena nota. Ah, sí, apoyémosle porque que es como nosotros, va a traer algo. En buena nota. Ya después ¿Vos en el sigues mandato. pensando que todos son buenos? Oye, pero no importa, la vida es más 40 feliz años así. en la política nacional y sigue pensando que los políticos van para su patria. Igual que los periodistas. Claro, pues. Quiero mi carnet de discapacitado. Los periodistas, por lo menos no manejamos plata pública, más cafecito. Pero, oye, mal te ha hecho vivir tanto tiempo en Argentina que no tomas vino. ¿Cuánto vino habrás tomado en Argentina? No, tengo hernia yatal. Yo también. Hace 15 años, de aquí me ves. Eso digo, unos pueden, otros no podemos. Y yo soy más bien de tragos fuertes, ¿no? Whiskero eres vos. Whiskero nocturno. Ya, exacto, porque si me tomo a esta altura, no, me va a doler mucho la cabeza. Muchas gracias. A ver, vamos por binomio. Ya, y qué bueno que no estés trabajando con ninguno para que le... Pero por favor, dales palo. No serás... O sea, diles, esto no sirve para nada, si sirve, o qué tiene que hacer. Mira, esta entrevista va a estarla viendo toda la papeleta. ¿No? Claro. Entonces, van a sacarte consulta gratis ahorita. Es que siempre... Siempre me sacan consulta gratis. Centro Democrático. Primero, la elección de un desconocido. Joven, que no conocía absolutamente nadie. Eso es inteligente. Centro Democrático. El correísmo. Sí, Arauz. Sí, porque hay nombres, perdón, y lo digo con respeto, hay nombres de partidos que no me ubico. Este Centro Democrático es el de Jairal, el que le alquiló a Correa. Si tengo la seña, Centro Democrático, Arauz. Creo que hay que definir el papel de Rafael Correa en esto. Creo que el Centro Democrático está jugando una fórmula que les dio resultados en otro país, Argentina, con la fórmula Fernández-Fernández. Pero Fernández no es joven ni era desconocido. Es que, a ver, era conocido en un sector de la población. Pero no era un aparecido. Claro, como este muchacho. Pero la fuerza la tenía Cristina. Claro. La fuerza la tenía Cristina. Entonces, creo que se jugó también Correa
su liderazgo para poner a alguien desconocido y me imagino que pensó que con él bastaba. No sé qué va a pasar con esa tienda política el momento que Correa no sea candidato a nada. Se cae. ¿Vos crees que se debilita todo? No sé. Y ¿Cómo yo, no sé? Pero es que yo te traigo para que me digas, para que te traje. Porque hay que medir. Ya. Es que verás, es que la gente que diga, va a pasar esto, ya se hacen pitonizos. Pero yo soy científico. Tienes olfato. No, yo la verdad es que quisiera saber. Has quisiera perdido ver. el olfato, tienes COVID, entonces. No, si huele el café, que sí me asusta, verás. Va a depender primero, cómo lo tome el correísmo, sus votos duros. Si es que Arauz se convierte en no o no en un voto protesta. Y tercero, cómo hagan su discurso. Pero una cosa es con Correa y otra sin Correa. Sin duda alguna. ¿Con Correa cuál es? Con Correa es, no importa cómo se llama el muchacho. Correa le da Correa. mucha potencia al movimiento porque, a ver, en el correísmo se creó una clase media importante. Sí. ¿Sí? Porque hubo mucha plata en el Estado. Sí. Entonces participaron, gente que no tiene auto, subieron de estatus, de estado popular a medio. Y le tienen gratitud. Y volverían a votar por él. Claro, y ahí me va. Por más de que les dé vergüenza decir en la reunión. Exactamente. Sí. Y me dicen, ¿no? Lo que pasa es que no era plata de Correa. Sí, pero la gente le tiene gratitud y punto. Y no es racional. Entonces, si fuera. Pero ¿cuánta gente? Eso sí debes tener medido. Pero yo sí creo que el correísmo debe estar midiendo ahora un 15, 16% como hemos visto, ¿no es cierto? No es mucho, ¿no? No hemos comenzado campaña y la gente no sabe todavía de quiénes son los candidatos. Ya, cuidado. Pero 15, después de haber gobernado 10 años de tanta vaina, me parece poco. O sea, tampoco es poquito, ¿no? O sea, me parece, yo esperaba que me digas un 25. No, eso sería mucho. Y dos, a ver, lo que pasa es que recordemos que el correísmo de Rafael Correa pone a Lenín Moreno de candidato porque a Correa no le alcanzaba para ganar la elección. Claro. O sea, Correa ya al final de su último mandato no medía bien. Tenía serios problemas ya de imagen y no le alcanzaba para llevar adelante una candidatura presidencial. Eso es verdad. Claro, pero ahorita Correa puede representar un voto de revancha a lo que pasó después de Correa. Pero también pueden haber otros candidatos que representen ese voto. Vamos a ir, pero con Correa hay unas posibilidades que tú dices que pueden ir entre el 10, el 15, ponle que con una buena campaña llega al 20. Si es que hay mucha dispersión de candidatos. Pero verás. Si es que hay mucha dispersión de candidatos, puede ser segunda vuelta si Yunda ganó con el 18 21. En este momento. Ya lo que pase después va a depender de lo que ellos hagan. Porque si sale por un discurso radical o inentendible para los electores, no va a pescar uno. El caso Sobornos y la sentencia del caso Sobornos le afecta. Ya para cuando esto se publique, que es lunes, ya probablemente habrá sentencia. Supongamos que la sentencia es a favor de la historia nacional, es decir, que se lo condena. ¿Le hace daño al correísmo o le alimenta el discurso de víctima? Depende cómo lo manejen. Todo, verás, todo en la vida y sobre todo en la política puede ser bueno o puede ser malo. Y va a estar en el tratamiento que le den los involucrados a la temática. O cómo la people lo reciba, pues. Es que yo lleno. La gente no está, no sabe, no está pendiente. ¿Qué es lo que digo yo como candidato? ¿Qué dicen los otros como adversarios? ¿Y qué dice también los sectores involucrados frente al evento? Eso va a determinar la potencia o no que tengas esa candidatura. Porque hay una cosa que es verdad. Arauz no sabíamos nadie quién era. Pero ahora ya sabemos quién es. Cada vez que sabemos, cada vez da más pena. Para bien o para mal, pero ya sabemos. Y creo que eso también es una jugada porque le dio conocimiento. Le dio conocimiento. O sea, el que haya lanzado... El muchacho de un día para otro ya es un interlocutor de la política ya es un nacional. Candidato a la presidencia de la República. Claro que no, y es el candidato del correísmo, que no es poca cosa. Eso. Y la candidatura sin Correa. Yo creo que ahí hay que ver la potencia. Sin Correa ya nos olvidamos de eso. O sea, pendejada no va a crecer, Pero Correa va a ser un gran elector, ¿no? Claro, pero ya con Pierina, con Rabascal, Arauz Rabascal, ya... No sé es si... como que... pero no sé si le pongan a Carlos Rabascal. No sé. El señor anda saltando en chulla pie diciendo que sí. Y Pierina también.
Sí, a ver, pero Pero Pierina tiene la marca, ¿no? sí que no les No funcionó. tienen ni que cambiar el logo, Es que Arauz no, Correa. no les funcionó mucho. Pierina. Claro, cuando yo yo hacía muchos juegos antes de saber Pierina? candidaturas. De la ¡Eh, papeleta sí! correísta. Ya. Entonces le poníamos a Rafael Correa. Juguetón con Pierina. Después poníamos a Pierina. Y poníamos un tercer nombre cualquiera. Saliendo Correa, no es que había por el apellido, Pierina Correa llevaba todos los votos de Rafael. No. No. Y tampoco es que saliendo Rafael Correa, Pierina viniendo pocos iban a otras candidaturas, tampoco, se iban todos a ninguno. ¿Qué es lo que me dicen a mí las cifras? Que la verdad es que algo que nosotros estamos tan interesados, la gente no está todavía interesada. Los Pierina no funciona. Marcelita Guiñaga. Hay que medirla, yo no sé, no la he medido. No la he medido. Y lo que sería importante es ver cómo los presentan. ¿Cómo la presentamos a No, Marcelita? no ustedes. No sé. ¿Cómo le presentan ellos en campaña? Claro, no, Marcelita tiene presencia. Marcelita tiene presencia. No hay una mujer inteligente. No, pero ¿cómo? Llevada por el mal, pero inteligente. Eso digo. Y cómo les presentan también depende del protagonismo que tome Rafael Correa. Pongamos un sobreprotagonismo que tuvo Rafael Correa. Fue en la elección de alcalde de Quito. Claro, y lo jodió a Barrera. Porque fue tan potente. Que quítate Y vos que si no le te estoy quitó, eligiendo claro, a vos. Que le quitó, hizo que no sea el candidato. Y lo mismo hizo en varias ciudades del Ecuador, que perdió 20 ciudades, acordémonos. Sí, ahí con vos ganaste con Rodas. Fue tu culpa es Rodas, ¿no? Sí. Y de los que votaron, porque yo creo que Rodas, más allá de cualquier cosa, sí representaba en una manera Oye, la y es un política. cadáver político, Rodas. No creo, en Ecuador no hay cadáveres políticos. Que ahí Alvarito estaba con Don Fire, ¿no? Álvaro Noboa entra y terminó. A ver, se peleaba los primeros puestos. Qué bestia, no. Entonces, ¿eso qué me quiere Esa es decir? la verídica de no hay cadáver político. Eso digo, entonces no hay que... Oye, pero el tema de el correísmo puede entrar a segunda vuelta, ¿es cierto? ¿O tiene que, o es una posibilidad excepcional? No, tiene posibilidades. Yo creo ¿Pero que... qué tantas posibilidades? A ver, hay 3 partidos que tienen fuertes posibilidades. ¿El correísmo? Sí. Creo Partido Social Lazo, Cristiano sí, y Yacu. sin duda. Ya. Y las otras, por falta de conocimiento, tenemos que ver hasta cuánto logran crecer. Claro, los otros, bueno, hay unos que sí les conocemos bien, ya vamos a ir. Claro, Pero entonces, si hay posibilidad de que Correa Hace la segunda vuelta, sin duda, sin duda. Don Lucio Gutiérrez y David Norero. Lucio Gutiérrez hasta con COVID se fue a inscribir jalando el oxígeno. ¿Qué pasa con Lucio? ¿Por qué se lanza Lucio? Ya que es la 5ª vez creo que se lanza Lucio. Según le he oído, él cree que su gobierno fue de los mejores por la estabilidad de la economía que tuvo. Ya, pero ese cuento ya no convence a nadie. Pues, Pero brother. lo que pasa es que yo creo que él cree eso. O quiere mantener vivo su partido y su... Creo que también, pero a ver, yo sí creo que la gente cree cosas aunque sean raras. Pero tú crees que es buen tipo y que lo cree con sinceridad y... Yo creo que lo cree por conveniencia psicológica. O sea, él cree que hizo un gran gobierno, punto. Por conveniencia. O sea, conveniencia psicológica. Con zapada, dices No, vos. no. La conveniencia significa es que yo no puedo destruir algo de mí mismo porque me anulo. Es una cosa psicológica. Eso Pero no- con esta, si es que ya, y con que esto está muerto ya, si es que seguramente no va a ganar ya. Yo creo que tendrá un espacio en la asamblea, puede tener un espacio en la asamblea. Pienso que también hay esta falsa ilusión de que como Correa fue 2 meses en el ministerio, un programa de radio, llegó a la presidencia de la República, creo que muchos se animan también por eso. Oye, y se alió con Villamar. Villamar era una figura política importante, venía creciendo su exposición en la asamblea y el tema del carnet lo anuló. Y ahora tuvo que aliarse con Lucio a ver cómo... ¿Tú crees que Villamar es un cadáver político? No existen cadáveres políticos, pero... Depende cómo manejen la situación. Y a ver, ¿Cómo puede resucitar Villamar? yo no sé, no le he seguido yo a Villamar, honestamente. No le he seguido. Es más, no sé sus subidas, sus bajadas, su presencia. No, honestamente no le he seguido. Pobre Villamar. Honestamente le he seguido. Gerson Almeida y Marta Villafuerte de Ecuador Unido. Estos son los Provida. Sí. El pastor es él. Sí. Estos son de mucho cuidado, pues. A ver, creo que su presencia va
ellos van a topar temas muy conservadores. Muy conservadores. Pues la gente no come de eso. Pero sí hay gente que se moviliza por eso. Claro, con mis hijos no te metas, esta vaina, pucha tu madre, los travestis, que vemos transexuales, pero tampoco es de que es la gran mayoría, ¿no? Pero además le ayudan a Guillermo Lasso, yo sí creo eso. Ellos le ayudan a Guillermo Lasso. Porque se apropian del radicalismo. Exacto. Y lo deja Guillermo libre de ese discurso. Claro, entonces ya va a parecer muy de centro. Socialista va a parecer Guillermo Lasso. Pero es que es así, porque por cómo se van a manejar las discusiones. ¿Y tú crees que estos son infiltrados de Guillermo o por su propia iniciativa? Yo creo que la gente que milita en este tipo de temas es gente que realmente quiere luchar por esos temas, porque son gente muy, muy ortodoxa, digamos, en su presentación. Pero tú dices que le ayuda a Guillermo Lasso porque le quita esa carga y la necesidad de ese discurso, a pesar de que no lo entendió y mandó una carta sobre el COS que lo jodió con alguna gente que estaba ya dudando en votar con él. Pero en cambio, los radicales pro vida, si es que no existiera Gerson Almeida, votarían por Lasso. O sea, al final también está perdiendo votos. Sí, pero yo lo que digo es, viendo ese sector, ¿no es cierto? A ver, todas las campañas no son solo para llegar a la presidencia. Mucha gente promueve ideas a través de una campaña. Creo que meter temas en el debate. Exactamente. Creo que este es el caso de esta candidatura. Porque va a medir muy poquito, pero va a hacer que se discutan en la sociedad temas que para ellos son fundamentales e importantes. Esta a mí me encanta. Isidro Romero, Sofía Merino. Isidro Romero, brother. Avanza. De Ramirito González, loco. ¿Qué onda Isidro Romero? La verdad. Es la más cómica de todas para mí. ¿O tú le das chance a Isidro Romero? Barcelona es Barcelona. Sí, pero a ver, ahí sí. No es que el fútbol va a movilizar a la gente en momentos de pandemia a votar. No. Eso creo yo. Creo que hay otras cosas mucho más urgentes. Pero el fútbol moviliza, ¿no? Sí, pero no en momentos de pandemia. El fútbol vale gato ahorita. Claro, o sea, la economía, todo eso, tal vez para divertirse, pero no. Yo voy a votar porque gana el Barcelona, creo que le veo complicado. Pero puede servir como el outsider, Isidro, como que vengo acá y tal y cual, y soy chabacano populista. Hay otras figuras mucho más fuertes para eso. Entonces, ¿qué onda Isidro Romero, Carlos? No, yo creo que será habría que medir también. ¿Qué puede motivar a una persona como esta que ha desaparecido del espectro político 20 años y asoma con su nuevo juguete que es quiero ser presidente de la República? Me imagino que también debe tener la ilusión de llegar a presidente, pero honestamente no logro entender. Honestamente, esta candidatura no logro entender. No lo logro entender. Y pesa un partido pesa que el fundador del partido sea una persona fugada y señalada jurídicamente. Avanza fue muy coyuntural. Ahí sigue viva. Claro, sí, pero por la ley, no por los votos. Que tuvo un momento de resplandor bajo en las mismas elecciones seccionales. Exacto, y bajo el manto del correísmo, porque fue parte de un parásito del correísmo. Y más que eso fue una incisión, pero trabajaban coordinados juntos y creo que ahí tuvo su máxima expresión. Y hasta ahí nomás. O sea, fue muy coyuntural, diría yo. Entonces tú dices Isidro Romero ni puta idea. Sí, y la verdad es que no le veo importancia. No le veo con fuerza. Primero, bajo conocimiento. Él se fue del país más o menos hace 30 años. O sea, toda persona que tiene 40 años no le conoce. No, ni siquiera los barcelonistas todavía. Exactamente. Entonces creo que ahora veamos qué campaña hace también, porque billete creo que hay. Veremos. Libertades Pueblo, del hermano del presidente de la República. Y candidato. El candidato es Esteban Quirola y su vicepresidente es Juan Carlos Machuca. Sí, la patria tiembla. Claro, sin comentario. No les he seguido. Es más, al movimiento en sí o al partido no le había seguido y es una sorpresa. Es de Gary Moreno. Claro, es una sorpresa. Porque sí, es una sorpresa. Hay que ver qué pasa, ¿no? El roldosismo con Miguel Salem y Gustavo Bucaram incluso que lo habían puesto sin que él se entere. Claro, se inscribieron ya. Creo que está por caerse esa, claro, pero ¿qué onda el roldosismo? ¿El roldosismo está muerto? Sí, a ver, ya viene no viviendo desde hace años y con las últimas cosas creo que tendrá muy poquitos seguidores. No,
El bucaranato el loco en la asamblea y que dice voten por mí si sea de puro hijo de puta, eso no funciona. Y ya no, porque ya fue presidente. Y todos los que hicieron esos tuvieron se dieron cuenta de lo que pasa. Exactamente. O sea, yo creo que lo que hizo Bucarán en su presidencia fue que de alguna manera desencantó a sus electores. Desencantó. ¿Y por qué desencantó? Porque trató de ser formal y presidente. Y eso no era loco. La gente de repente le vieron a él con la banda tratando de tomar medidas y la gente dijo, oh, nos equivocamos, se fue. Y por eso cuando hubo ya el golpe pero sí tuvo participación política varios años después dentro del Congreso, tenía vigencia. Claro, pero por los métodos, etcétera. Oye, y dalo muerto políticamente. Este escándalo es lapidario. No creo. Yo creo que él es muy joven. Cómo ventilen esto ya jurídicamente y después cómo comuniquen a la opinión va a depender de la suerte. Jodido, pero recuperarte de esto. A ver, ¿qué tal si la ley o en derecho le declaran inocente? Bueno, en este país todo es posible. Esta es otra candidatura que me encanta, hermano. Fabricio Correa, por el movimiento Justicia Social. Este es el movimiento de Pamela Martínez y de su marido, de los de Arroz Verde, brother. Fabricio Correa y Marcia Yazbek, por Justicia Social, movimiento número 11. Candidato a la presidencia, Correa. Fabricio Correa, la verdad es que fue un fundador de Alianza País. Claro. O sea, el tesorero fue en la primera campaña. Y fue el primero a quien regresaron a ver como candidato presidencial de ese movimiento. O sea, yo lo he conversado con ellos, etc. ¿Ah, sí? Claro. Y vos eras también fundador. Yo. Ya te veo ahí cantando las del Che Guevara. Cantando las del Che Guevara con Gustavo Larrea y Alberto Acosta. Nunca hay que confundirse. Como mi papá siempre me enseñó, vos haz tu trabajo y no te metas en los demás. Pero me contaron eso y me contaron que la segunda opción para la candidatura de Alianza País fue Rafael Correa. Entonces, creo que es legítimo, después de todo lo que experimentó esa tienda política con sus fundadores, me parece que es válido que Fabricio Correa... ¿Te parece que es válido que sea candidato? Que él piense en una candidatura, no que sea, que él piense. Pero ¿cuáles son el capital político de Fabricio Correa? Yo no creo que en este momento esté una pesando persona que mucho. Apareció, que nadie lo conocía hasta que se denunciaron casos de corrupción en su contra. Claro. Y de ahí, chabacano, tal y cual, con el caño y con el destapador de caños a la fiscalía y tal. Pero de ahí, propuesta de país. Claro. A ver, también otra vez, la propuesta de país, ¿a quiénes les interesa? Ya. Ahora. Pero te veo Fabricio Correcista ahora. No, estoy yo, esos análisis. A ver, cuando yo hablo algo, no es que estoy a favor de alguien, sino que, como me dijiste. Claro, lo que dice la técnica. Claro, a ver, si él legítimamente recoge un voto anti-correísta, que lo viene haciendo desde hace tiempos, puede ser. Ahora. Él agarra un voto anticorreísta, no un voto correísta. O sea, no pelea en el campo del populismo, donde pelea también el voto Correa. Claro, eso digo. Lo que hay que ver es qué sentimiento tiene la gente y quién se apega a esos sentimientos. No todos los votos son por cariño. A ver, hay el voto del cerebro, que muy pocos lo aplicarán, yo creo que nadie. Es voy a pensar en las propuestas de todos, reviso todas y sin el nombre de la población. Digo, no. Porque, a ver, si yo ya voy por un candidato y leo los programas de los demás, es para ver las fallas, no los aciertos. Claro. Eso hacemos todos los seres humanos. Entonces, tal vez 0.1% por el cerebro. Los demás por el corazón. Cuando queremos algo. Me va a salvar. Es lo que todos buscábamos. Con el estómago. Este señor me va a satisfacer, señora, me va a satisfacer mis necesidades. No tengo trabajo, me estoy muriendo de hambre. Y otros, que se vaya esto y ese es el voto de Fabricio. Ese es el voto del hígado. Es el ya que chucha. No, es peor. Es mucho más enconoso, es mucho más fuerte. Hay un nivel más allá del ya que chucha. Claro, es que el otro es a mí que me importa y me voy. O sea, hay el ya que chuchas y hay el ya que chuchas, muérase todos hijos de puta. Básicamente. Exactamente. Y ese voto ya lo hemos probado en Ecuador. ¿Cuál es ese voto? El de Bucarán.
El de Bucaram no fue un voto pro Bucaram. Un voto ya que se queme esta huevada. Una señora lo expresaba bien. Y de hecho, después lo usó Bucaram como un lema de campaña. ¿Qué decía la señora? Vea, señor. Y estamos haciendo las cualitativas. Le decía eso a nuestro socio, el que hace la investigación psicológica. Vea, señor, le decía. Yo vivo con el lodo hasta acá. No usaba la palabra lodo, lógicamente. Hasta acá. Con la mierda hasta acá. Diga nomás, hermano. No está aquí usted en contacto directo. Y este señor decía, o me saca a mí de ahí o nos lleva a todos, pero solita no me voy a quedar. ¿De acuerdo? Entonces es un voto que tiene otra connotación. Hermosa imagen. Y entonces, o hermosa imagen para utilizarla políticamente. Eso digo, entonces lo que uno tiene que ver es quién de estos personajes va a captar un voto de acuerdo a sus posiciones sentimentales frente a los hechos. Entonces, ¿tú crees que Fabricio es el ya que chuchas 2.0? Puede ser un voto protesta, sin duda. Javier Herbas y María Gijón. No sabes ni quiénes son. No, sí, la IDE. La Izquierda Democrática. Claro, porque yo estaba buscando candidato de la IDE. O sea, porque yo, creía y decía, no es posible que un partido importante, históricamente, que yo pienso más largos plazos, no tenga candidato en Quito. Primero, no haya candidato en Quito, que la idea es Serrano. Y la idea como partido histórico no nos dé una propuesta de candidato. Y tenemos al señor Herbas, que no le conozco. Vamos a ver cómo eso, si la Izquierda Democrática también sigue viva o no. Sacó un asambleísta o dos asambleístas. Exactamente. Y con Paco Moncayo, que es una persona conocida, tal y cual, que supuestamente hizo una alianza importante con Jairala, que supuestamente le iba a dar algún tipo de tracción en la costa, y aún así sacó dos asambleístas. Eso es, por eso digo, veamos hasta cuánto la vieja clase política sigue viva o muere. Y creo que ese es el reto de la Izquierda Democrática. ¿Tú crees que la Izquierda Democrática se juega la supervivencia ahora? Sí, yo creo que ahora vamos a saber si los partidos históricos siguen o se van. ¿Y este señor Herbas, que no lo conoce nadie, qué tiene que ser? Bueno, pues candidato presidencial, al menos de científico, puede motivar a las estructuras del partido. Sí, así me han contado. Sí. Un hombre fresco. Dicen que es inteligente. Yo no le conozco honestamente, pero en tal caso no tiene contaminación negativa en su entorno. Tiene que trabajar en levantar su conocimiento en positivos. En imagen, exactamente. El movimiento Amigo, no sé si lo conoces. El movimiento Amigo es un movimiento que Diana también le regaló a los amigos de Daniel Mendoza. Pedro Freile. Y nadie ha logrado ubicar una foto de su binomio, Bolívar Solís. Pedro Freile. ¿Quién es Pedro Freile? Creo que es un partido muy chiquito. Creo que tratarán de construir imagen, pero no creo que sea relevante en esta elección. Por falta de tiempo, por ser candidatura que se presenta después. Pero te sabes el nombre, que me parece sorprendente. Sí, porque le estuve viendo al partido. A mí me pareció un partido amigo, me llamó la atención. El nombre. Y Pedro Freile me parece que es un homónimo de un amigo mío de la infancia, entonces pues me quedó. Vos dijiste, este hijo de puta se lanzó. Claro, y estaba viendo si era mi amigo. Claro. Una candidatura sin duda importante, Yacu Pérez. A ver, ahí tenemos algunos comentarios. Tuvo relevancia en octubre el movimiento indígena. Cuando comienzan a tener posiciones mucho más de nicho, ¿no es cierto? Mucho más del movimiento indígena, la gente se toma distancia, porque la gente tenía la ilusión de que estaban defendiendo los intereses del conjunto y se fueron a intereses de grupo. Dependerá del discurso que lleve el candidato del movimiento indígena. De lo que hemos podido ver, Yacu Pérez trató de abrirse hacia el lado mestizo y urbano y clase media, con su primera elección de su candidata. Entonces... Pero le fue como la pieza. Duró 3 horas. Es que también, puta, ¿cómo eligen a Cibla 8? Quería privatizar Galápagos, creo. Vender Galápagos, privatizar Select. No, tampoco es que es así, yo le estuve leyendo. Así decían los tweets, loco. O sea, si es que Ecuador no puede manejar Galápagos, que se lo den a los gringos.
Te revisa el Twitter antes de Dijo que a elegir. otro país. Ya, entonces que sea China, ya. Entonces, Claro, como es China, ya todo bien. Ya que están cerca. Pero la verdad es que no les duró. Había tenido posiciones muy duras con respecto al movimiento mismo indígena. Por lo tanto, iba a ser desechada. Pero tienen ahora un binomio, digamos, no indígena y sí mestizo. De hecho, Sí. Yacu Pérez es Mestizo. mestizo, no es indígena. Pero creo que eso es una posibilidad que tiene. Ahora, vamos a ver cómo actúan los otros sectores que están detrás de la candidatura. Pero nace su candidatura de una pugna interna dentro del movimiento indígena brutal. El ala radical, encabezada por el señor Leonidas Sisa, y la ala mágica, casi cuántica indígena del señor Vargas, votarán con él si es que votan a regañadientes, si es que no se van donde Arauz. Eso es a lo que yo voy. Y dependerá. Por eso es que para Yacu Pérez es complicada esa relación. O sea, él tiene que tener un equilibrio para ganar votos y no romper con Pero su tú lo ves movimiento. con esa cordura política, porque yo lo veo muy bien en su onda y con mucho respeto, ¿no? O sea, él es la Pachamamita, pero la Pachamamita, yo no sé si es que le va a servir para entrar en Sauce 7 en Guayaquil. Toca el saxofón, hace yoga, anda en bicicleta. Era el candidato, por eso, y justamente eso iba, o sea, era de las opciones del indigenismo, la única que puede entrar a zonas urbanas a luchar voto joven. Exactamente, entonces por eso digo, va a depender de cómo armen, porque todo, a ver, Manuelita Pic le va a hacer falta y la campaña, pues mi hermano. Suena feo, pero todo depende de lo que se haga. Todo. Porque en este momento ha dado un primer paso la política resolviendo problemas de la política. En este momento es que todos tienen que armar estrategias para comunicarse con sus pero electores. puedes llegar a la presidencia tocando saxo, montando bici y haciendo yoga. ¿En serio dices? Pero claro, porque no son los únicos factores. Sino pero eso, tiene que hablar de economía, tiene que hablar de otras cosas, de educación, de salud. Claro. Pero Yacu, al que le tengo estima, solo habla de cerremos todas las mineras. Y de pronto eso sí puede mover a un sector importante de la población. Como para llegar a la presidencia. Yo creo que tiene posibilidades. Claro, otra vez vamos a lo que tú decías al principio. No va a ser una elección en que uno tenga 40 y el otro 20, no. Esto es peleadito. Es peleado y por eso es que pongo 3 importantes con fuerza, no porque estén midiendo mucho o poco, sino porque toman volumen por su tradición, porque han estado mucho tiempo, etcétera, etcétera. Toman volumen. O sea, puedes ver un Yacu en segunda vuelta tranquilamente. Yo creo que tranquilamente los 3 que hablamos con fuerza pueden estar en una segunda vuelta. Y ojo, sin descartar a pequeños, ¿no? Por si acaso. Claro. Pero sí, o sea, quien ve a Yacu como un enemigo débil está muy equivocado. Eso es una locura. Gustavo Larrea, hermano. Alexandra Peralta. Gustavo Larrea con Democracia sí viene forjando un partido desde hace bastante tiempo. Pero que no coge tracción, loco. O sea, la tracción que había cogido era a la sombra del gobierno. Ya, o sea, la gente se acercaba a Democracia sí porque pensaba que de esa forma se acercaba al poder. Ah. Ahora, no nos olvidemos que Gustavo Larrea también fue uno de los fundadores de Alianza País. Contigo, tocando la guitarra. Claro, y ahí Fabricio. Con Fabricio, mi hermano Fabricio. No, pero la verdad es que fueron fundadores. Entonces, como lo tuvieron un éxito, porque fue un éxito lo de Rafael Correa. Sin duda. Un éxito, no era. Entonces, un éxito para ellos, pero exactamente, para nosotros claro, no. Es que lo que pasa es que lo exitoso se le ve desde las metas que uno se plantean. No, políticamente, sin duda, 10 años de gobierno ganándolo todo es éxito. Digo, y teniendo todavía, a ver, con todo lo que ha pasado, sigue siendo el Ecuador correocentrista, como yo digo. Hablando de Correa, si es que sí o si es que no. Claro. Pero Gustavo Larrea tiene posibilidades presidenciales. Hay que ver, ¿no? Yo, este momento, creo que él adelantó una campaña cuando estuvo en la consulta del sí. Creo que le falta todavía que le conozcan más, mucho más a nivel nacional. Creo que es un reto que tiene.
y porque al no tener conocimiento no tiene profundidad. Por lo tanto, si no se hace conocer para bien, su propuesta, cualquiera que ésta sea, no va a ser oída por ningún sector. Guillermo Lasso y Alfredo Borrero. Creo que Guillermo Lasso viene trabajando 3 candidaturas presidenciales y nunca estuvo ausente en medio de después de la derrota. Creo que es una de las candidaturas que toma cuerpo dentro del sector informado con la unión de esta alianza que acaban de hacer. ¿Le suma el Partido Social Cristiano o le resta? Una de las cosas que yo quiero saber, por eso necesito mi encuesta nacional, es saber cuántos de Creo se enojaron por la alianza, cuántos del PSC se enojaron con la alianza y cuántos se pusieron contentos de lado y lado. ¿Pero qué dice tu olfato? Que lo que pasa es que pasaron una campaña presidencial muy dura, ¿no? Muy dura. ¿Cómo una campaña presidencial? La anterior. Con Cintia Viteri y Creo. Y la bronca personal que generó esa campaña entre los dos líderes fue brutal. Exactamente. ¿Pero entonces, le suma las 6 o le resta? Creo que le puede sumar mucho en Guayaquil. Ya sabemos de la fuerza de Jaime Nebot. O sea, Jaime Nebot, un líder regional importantísimo. En Quito no sé. ¿Tú crees que le afecta en Quito? Puta, se juntó con el bigotón. Son 2 costeños. ¿Ya? Pues por ahí nomás, porque el regionalismo sigue siendo una variable importante. Pero las negativas de Guillermo en Quito son menos a las negativas de Jaime en Quito. No. Son iguales. Jaime tiene mejor imagen que Guillermo en Quito. Sí. Pero siempre se ha hablado del mito, en todo caso, de que Jaime Nebot no tiene entrada en Quito. Exactamente, y tiene mejor imagen que Guillermo. Ah, mira, tú entonces le apoyas, en todo caso le va a servir para reforzar el voto acá. Para un sector pueden tener una salida, porque creo que no se quedaron sin candidato, eso es evidente, entonces van a reagrupar con una esperanza de una candidatura. Y con potente. La caída de Otto y con la caída de Álvaro. No olvidemos, salieron 2 jugadores... Importantísimos. 3 jugadores importantes en la elección. ¿Cuáles 3? Nebot, Otto y después Álvaro. ¿Y a qué atribuyes tú de que la derecha, del centro a la derecha, haya tenido esta, yo lo llamo sensatez, cordura, de haber declinado candidaturas importantes? O sea, aquí vemos a Puro, que ni siquiera vos sabes el nombre, y Álvaro Novoa asomó un día con 17%. Otto asomaba con el 27%. Nebot no se lo midió hasta últimamente, pero hasta antes de la pandemia andaba también bajo el 30%. O sea, no eran candidaturas débiles. No. ¿Y a qué se debe de que esa gente sí entendió y declinó? Yo creo que son más estructurados, ¿no? Son más por el tiempo que llevan haciendo política. Y claro, presentar 2 candidaturas muy similares, peleándose mismos espacios, era para romper los electores. Creo que en eso... Y lo entendieron por primera vez en la historia nacional, creo. Que me parece bien. O sea, yo creo que deberían haber... Yo me sumo a lo que tú dices. Deberían haber conversado los otros también más. Porque ahora del centro a la izquierda, en cambio, es la dispersión brutal, ¿no? Claro, pero yo en eso de centro, izquierda, yo creo que todos son lo mismo y más bien tienen que conversar entre ellos, quitándose ellos de decirse de izquierda o de derechas o de centro, porque ninguno es ni de izquierda, ni de centro, ni de derecha. Ya, pero bueno, pero sí del ala liberal, empresarial y toda esta vaina, Guillermo queda como el único representante. Pero, a ver. A menos de que Isidro y Fabricio metan por ahí... Yo no creo que Isidro tanto. Fabricio puede también apelar a un voto para ese sector, porque es empresario, él lo dice y todas esas vainas, pero creo que la candidatura de Lasso se presenta con más fuerza por el tiempo que amanece y porque se le ve, no sé si lo es, se le ve mucho más estructurado. Pero ¿qué tiene que hacer Guillermo Lasso para no cagarla como las otras veces? Yo creo es que se la considera una cagada, pero yo creo que en la segunda vuelta de la última vez sí la cagaron. Claro, o sea, yo creo que cometieron algunos errores. Y el primero es no hablar de todo el tiempo. Yo creo que eso es cuando un candidato habla de todos los temas, no está topando ninguno. Entonces, primero, más orientación. Entonces, manejo de imagen. Tiene que ser mucho más coherente. Ningún candidato puede aparecer primero con traje. Casi daño el micrófono. Sí. Te lo cobramos a la salida, tranquilo. Y después con gorrita y biela de viernes. Exactamente. Entonces, creo que hay que mantener un poquito más la estructura de imagen.
Pero tiene. ¿Viste la mucha carta potencia. que mandó sobre el Código Orgánico de la Salud? No la vi. Rechazando y hablando del tema de la vida, el respeto de la vida desde la concepción. Yo veía en mis redes, gente, mis amigos son izquierdosos todos acá en Quito. Pero ya decían, bueno, mira, Lazo tal y cual, hasta esa carta en la que Lazo vuelve a decir sus principios de defensa de la vida desde la concepción, que está bien que los crea, ¿entonces? Y otros dicen, qué bueno tener un candidato que dice lo que piensa, sin importar si es que es políticamente correcto, pero en cambio sí creo que perdió votos en el centro por hablar del péndulo tradicional, ¿no? Y yo creo que en ese caso la autoridad o el que pretende ser autoridad debe dejar que la gente discuta, no poner posiciones personales, porque estamos entrando... Un error esa carta. Yo creo que sí. Sí, no la he leído, digo yo, pero si se presentó creo que no... Creo que era innecesario, no sé, no la he Sí, yo visto. también creo que nadie le había preguntado. Claro, es innecesario. Que hable el pastor Gerson en todo Claro, caso y del entonces tema. para eso está en la iglesia. No para decir Pero luego que... tuvo que salir a aclarar de que yo quiero ser presidente, no rector de la moral de la gente. Claro. Elegir un médico como binomio. Estuvo ahí sentado, fue en la entrevista anterior a la Claro, tuya. parece que es un hombre sensato y muy educado, no sé. Pero yo creo que para mí los binomios deben complementar al candidato Pero vos presidencial. habías dicho precisamente de que el tema es educación, economía y salud. Lazo puede hablar de economía. Algunos lo van a putear por eso, pero de economía sabe. En todo caso, tiene un banco. Y el otro señor dirigió un hospital importantísimo por varios años. Hay que ver cómo se ve, pero creo que la idea es que el binomio complemente la imagen del candidato presidencial. Entonces, no sé en qué se basaron y qué fallas veían ellos, qué faltas veían ellos en la imagen de Guillermo Lazo para complementarle con un señor médico y de un toque mucho más formal, ¿no? No sé. Sí, de pronto, ¿Tú no lo hubieses sugerido? No, pues. ¿Tú qué hubieses sugerido? Yo primero cambiaría bastantes cosas de la campaña, como digo, mucho más... Ya, pero en el binomio. Yo hubiese preferido una mujer quiteña, de clase media, que esté vinculada más a grupos sociales, no a la política. Y creo que eso hubiese sido muy bueno para la candidatura de Lazo. Sin decir que es mala la del doctor Borrero, cuidado. Pero tú crees que esta es la mejor oportunidad de Lazo, o sea, de las tres que ha tenido, esta es la vez que tiene más posibilidades de llegar a la presidencia. Sí, porque se quitó, lo que hicieron, y por eso me parece inteligente lo que hicieron una alianza que le vuelve más potente, sabiendo que no todo es suma, sino resta, pero le vuelve potente frente al escenario político. Y como íbamos a esto de la carta de la concepción ante la vida, creo que mucha gente podrá ceder algo de esos principios por un bienestar si es que sabe enfocar bien la campaña. En lo económico. Exacto. Guillermo Celi, Verónica Sevilla por el movimiento Suma. Es el otro, ya estamos acabando, hermano, no te preocupes. Es el otro joven, ¿no? Es el otro joven. Y creo que Suma en eso es más traviesa como movimiento. De pronto dan una sorpresa ahí simpática. ¿Tú te crees que tendrá un bloque, un bloquecito? Creo que como son nuevos... ¿Pero tú crees que Mauricio Rodas tiene que permanecer ausente? Para Quito sí, pero le quieren más en el resto del Ecuador que en Quito. Entonces puede ser también un informante. ¿Siguen manteniendo contacto con Mauricio? Sí, claro. ¿Te cuenta? Yo creo que está trabajando... Toda la clase política tengo contacto. ¿Qué cuenta Rafael? ¿Cuál? Correa. Menos con Rafael Correa y Abdalá Bucarán. El movimiento construye. Sí. El movimiento construye es el movimiento de ruptura de los 25 que cambió de nombre a las 11:45 de la noche antes de inscribir candidaturas a las 12 de la noche y que presenta a Juan Fernando Velasco y Ana María Pesantes. Este es el binomio de María Paula Romo. ¿Qué opinas? Le conozco a Juan Fernando Velasco. Buen tipo. Ha llevado el nombre del Ecuador. Personalmente le tengo mucha estima porque me parece una muy buena persona. Es un buen tipo. Sí, eso digo, me parece buena persona, sano. El problema es que cuando uno cambia de actividad y se mete en la política,
La verdad es que la gente castiga mucho a los que se van de... Pues supongamos, a ver, Luis Eduardo, que vos de repente te lanzas a la alcaldía de Quito. Te van a dar peor de lo que te dan ahora, me refiero. No me lo aconsejas, dices tú. Porque es cambiar de actividad. Yo que pensaba contratar informe confidencial para empedrar el camino hacia la alcaldía de Quito. Pero creo que eso le va a costar a Juan Fernando Velasco. Creo que la forma en que él presente también su candidatura, creo que sería sensato por los cuestionamientos que tiene, por ejemplo, que se haga María Paula Romo a un lado, porque si no va a ser un lastre. Pero ¿tú eres menos María Paula, más Juan Fernando en esa candidatura? No María Paula, todo Juan Fernando. Pero la gente no es cojuda tampoco. Sí, pero también pueden... a ver, si es que la candidatura la toma Velasco y yo creo que María Paula Romo es inteligente. Sí, no, eso sí. Eso digo, hay cosas pero inteligentes y se van a dar cuenta. O sea, si ellos quieren tener una... Exactamente. Y digo porque por el cuestionamiento que tiene. Pero ¿cómo ves que un gobierno tenga que maquillar su candidatura, cambiarle el nombre a su logo, a su movimiento y presentar un cantante? Es que yo creo que, a ver, Ruptura 25 ya tienen 40, pues. Todos. Claro. Entonces ya cómo se van a seguir llamando Ruptura 25. No, pero esto es un maquillaje brutal igual. Claro, pero... Cambiar de logo a las 11:45 de la noche, hermano. A ver, eso digo, pero a ver, yo primero les hubiese aconsejado que cambien de nombre. Pero con tiempito. Sí, o sea, yo les hubiese dicho, aprueben el próximo, cambien de nombre. No pueden seguir llamando Ruptura 25 porque ya están un poco crecidos. Entonces cambien el nombre. No sé si le hubiese puesto Construye, que bueno. Pero creo que eso... siempre estuvieron detrás del poder, de alguna manera. Y creo que la política persigue el poder. Lo que digo, dependerá de cómo Juan Fernando Velasco enfrente él su candidatura presidencial con su binomio y ver cómo se enfrenta. Pero Juan Fernando va a cargar los negativos del gobierno. No sé si del gobierno, porque hay candidatura de Alianza País, ¿no? Ya, pero esta es la candidatura de Ruptura, que es la que gobierna. Hasta que la gente se entere de eso, habrá que explicarles si es que el hecho es ese, ¿no? Paul Carrasco, Frank Vargas, anda. Juntos Podemos. Podemos. A ver, ya tentó bastante ya estamos terminando. En la política, Paul Carrasco, prefecto, ha dado 2 intentos ya nacionales para tener representación nacional. Creo que también, por haber ya participado en política, es un grupo que necesita tener candidaturas para representación y no salir del escenario de la política. Necesitan sacar un porcentaje, necesitan asambleístas. Y el Paul es un tipo que avanza rápidamente. Entonces creo que se lanzará pensando en que puede ganar la elección. Pensando él. Alianza País, Jimena Peña, Patricio Barriga. Y es lo que... Esta hueva, ¿quién es Jimena Peña? Y Patricio Barriga era el que le pasaba los papeles a Fernando Alvarado. Son los candidatos que quedaron de Alianza País. Lo que hubo. Lo que hay. Así me imagino. ¿Cachas lo que es eso? O sea, presentas lo que hay. Ahora, es que, a ver, y ahora voy a hacer una crítica a todos de los que hemos hablado. El Ecuador tiene la clase... No, porque nos falta uno. A ver, perdón. Todavía no terminas con Jimena Peña. No, eso, yo creo que, como decíamos hace un rato, ellos van a tener mucho más de enfoque por el gobierno, porque Lenín Moreno sigue siendo presidente del partido, ¿no? Entonces, ellos van a cargar ellos pueden cargar. Juan Fernando se salva de esa vaina. Esa jugada, también, bien, María Paula. Pero también le pueden dar, no sé, depende de la participación, como decíamos. El doctor César Montúfar. Y César Montúfar con Concertación, que hizo alianza con los socialismos, ¿no es cierto? Con Enrique Ayala Mora. Con Enrique Ayala Mora. Creo que... Con el ala buena del socialismo, no con la malvada. Con el otra ala. Yo creo que puede también tener... Él va a buscar un voto mucho más, entre comillas, racional, más pensante. Va con Villavicencio en la primera de la lista. Eso es lo que veo. Y ¿No te parece buena idea? No sé. ¿Cómo no sé? No te vi muy convencido de eso. Claro, no sé, no sé. A ver, no sé si... ¿Qué opinas de Fernando Villavicencio? No opino, la verdad es que no le tengo muy claro, por eso es que me quedo pensando. No le tengo muy definido, honestamente.
Si no le daría comentario, pero no le tengo definido. Pero concertación con el socialismo y con Villavicencio, no sé esa suma cuánto suma y cuánto resta. Porque, a ver, toda alianza política En el anticorreísmo radical, voto agarrará. Por ejemplo. Pero el anticorreísmo radical, ¿cuánto es? Todavía hay que ver cómo se sigue dando. Pero ponle un número. El radical así, hijo de puta, quiero matar a Correa. 18. No es bajo. 18 quiero matar a Correa. 18 para ¿cuánto? ¿Cómo para cuánto? ¿Para cuántos quieren matar a Correa? Claro, pero 18% de los ecuatorianos dices que quieren matar a Correa. 6 por 3, 18. Ya tenemos 3 candidatos que pueden optar por a ese mismo sector. Pero ¿cómo ves a Montúfar? ¿Montúfar lo ves? Montúfar, bueno, veamos, este es un candidato de Quito. Yo creo que tenemos ya 2 candidaturas de Quito, la de Juan Fernando Velasco y la de... Y el Herbas, no decías que también era. Ah, cierto, y Herbas, que es también. Ya hay representación. Ya tenemos representación. Si te voy sacando, estás... Quito gana la papeleta, mi hermano. Claro, pero 4 serranos. Está equilibrado. Claro, pues aquí... Claro. Lucio también es quiteño. No. Lucio es crecido en Tena, pero es nacido en Quito. Pero bueno, es... Este chico Predo Freire creo que es de acá. Eso no sé. Guillermo Lazo es nacido en Quito. Nadie que le vea a Guillermo piensa que es de Quito. Pero nadie que le ve en Guayaquil piensa que es de Guayaquil tampoco. Uy. Es un híbrido ahí. Como Sixto Durán fue en su momento. En su momento. Pero eso fue por el tema de Washington, en realidad, y de Boston. Pero vivió en Guayaquil y fue alcalde de Quito. Así es. Entonces, básicamente, querido Santiago, estamos en la mierda. Ahora, ¿cuál es la deuda de toda la clase política al Ecuador? Que no puede ser posible que hayamos llegado una semana antes de tener que inscribir los binomios y muchos de los partidos de estos partidos que creen que tienen que etcétera estén buscando en la libreta telefónica nombres para poner de candidato. No se han creado cuadros nuevos, no hay una renovación en términos etarios y creo que es una deuda de la clase política. Y alguien me decía, bueno, entonces ¿por qué los jóvenes? No, porque no hay espacio en esas ni ganas. Formas. Y claro, si a un joven le dices, vamos viernes 8 de la noche a la reunión del partido y te queda viendo. No, espérate, yo estoy con mi partido y sacan el smartphone y van con eso. Pero creo que hay una deuda todavía de la clase política que no termina de entender que hay nuevos electores y que hay que dar espacio a un montón de estos grupos de electores para crear plataformas de participación. Pero es una elección importantísima la de febrero. Sí. ¿Cuál es la importancia de esa elección? Yo creo que es ya un cambio de época. Creo que... ¿El fin del correísmo? Depende cómo les vaya en la elección. Si es que pierde el correísmo y queda disminuido, ya el Ecuador empezará a discutir de otra cosa. Si es que pierde, sí. Depende de la representación que tenga en asamblea. ¿Qué pasa con los partidos políticos tradicionales? ¿Qué figuras nuevas aparecen? Figuras nuevas veo pocas, muy poquitas. Eso. Hasta que yo me lance a la alcaldía de Quito con el apoyo de Informe Confidencial. Claro, pero más rápido porque ya te estás poniendo... Ya te me estás quemando. Se me está pasando el arroz político, dices. No, aquí estamos bien en la política. Digo, en el periodismo. Agradecerte por ese análisis lo más profundo y completo posible por el tiempo, pero es imposible de que sea absolutamente cabal porque nos ha quedado muchísimo. Hay cosas que están pasando en provincias, hay cosas que están pasando en cómo estamos entendiendo la política, que es algo que hablábamos antes de cámaras, en que es un asunto binario, es Correa o no Correa. Si es que, y yo justamente estaba en esta discusión en Twitter que es como que pides que la justicia sea para todos, te hace correísta. Y eso es un ciclo pendejo que nos va a ir envolviendo como sociedad en el subdesarrollo, que es ataco al de ayer y permito la corrupción del de hoy porque es enemigo del de ayer. Y eso es algo que no nos va a permitir nunca salir del subdesarrollo, pero bueno, nos quedará para una conversación mucho más amplia. Las preguntas de la gente, brother. Y ya que dijiste esto de cómo es, yo me acuerdo muchos periodistas en Argentina que le reclamaban a Cristina su falta de democracia por el manejo de la justicia. Que cómo puede ser posible. Cuando subió Macri, esos mismos periodistas decían, pero métele preso, pero no hay debido proceso. No importa.
No como que no importa, sí importa. Yo creo que eso totalmente. hay que... Yo el otro día decía de que la justicia persiga a Paola Pavón y que ojalá utilice la misma fortaleza con la que persigue a Paola Pavón para perseguir a los ladrones de este gobierno, y me terminaron diciendo de que soy un tremendo correísta. Pero es que así es la gente, hermano. Y eso es en realidad lo que... Esa visión, y lo peor es de que esa visión está en los opinólogos y en muchos medios de comunicación. Pero bueno, te voy a decir las preguntas de la gente. Las puedes responder monosílabamente o puedes desarrollarlas, pero vamos a ir. ¿Le asesoraste a Jorge Yunda? No. ¿Isidro Romero es el outsider camuflado del correísmo? No. ¿Cuánto podrían variar la intención del voto con Correa en papeleta o sin él en papeleta? Creo que bastante importante porque no tienen su jugador estrella. Primero, felicitar por el libro de la política del siglo XXI y la de nuevos electores, librazos. ¿Qué cree que falló en la estrategia política de Macri, no hablamos de eso, para permitir el retorno del kirchnerismo? La economía, más que no fue un error estratégico, sino fueron condiciones económicas. ¿Les culpan ustedes del gradualismo, del haber sido tibios, de...? Sí, pero ni Jaime Durán, mi socio, ni yo somos economistas, así que es... Claro. Oye, pero yo el otro día leía que Jaime decía de que Macri era socialista. Y el Jaime, hay que que preguntarle a Jaime por qué dice eso. A veces saca unas perlas. Está bien. Ellos, su consultora, le recomendaron a Nebot declinar la candidatura. No, la verdad. Yo hubiese querido que Jaime juegue. ¿Y por qué se cayó esa candidatura? Él ha dado sus razones, ¿no? Ya, pero ¿cuál es la verdadera? Esa la que él dice. Quiero pensar que es esa la que él dice. ¿Y cuál crees que es en realidad en el fondo? Yo la verdad es que creo... A ver, vos me dices que soy inocente. Yo en cambio digo que yo soy una persona que cree lo que la gente le dice. Creo en la palabra de las personas. ¿Nebot se huevó? Creo que su familia no le permitió, como él lo dice, la verdad. El voto no obligatorio podría jugar a favor del correísmo. Esto es importante y Mateo Chiriboga lo anota. El gobierno propuso que no tengas la necesidad de utilizar el certificado de votación luego para trámites, es decir, que prácticamente el voto no sea obligatorio. Porque es obligatorio porque necesitas el puto papelito. Claro. Pero mi reflexión es que en ese sentido, en una pandemia, la gente normal, como el Nando que está aquí, dice, a ver, me voy a exponer allá, voy a votar por candidato X. Me voy a exponer, entonces mejor no voy a votar. ¿Ya? Y que en ese contexto, el que más puede movilizar es el que más votos gana. ¿Ya? Entonces el gobierno, al decir esto, le estaría haciendo un favor al correísmo, porque el correísmo chifla a su voto duro y su voto duro se lanza de un puente y toma cianuro. Por lo tanto, va y vota. Entonces, esa decisión de que el certificado de votación no sea obligatorio para trámites beneficia al correísmo. A ver, yo creo que hay un problema mucho más grave y eso tal vez cuando sea más madura la democracia ecuatoriana. Pero si solo va a votar un 25% de la población, el 75% no va a aceptar los resultados. Eso es todo. La gente que no juega va a opinar sobre el juego. Pero no, pues. Yo creo que eso, yo lo he dicho, yo no, todavía en el Ecuador no soy partidario del voto optativo, porque todavía no llegamos a tener una cultura democrática bien instrumentada, no nomás, para mí. Completamente de acuerdo, pero en la situación de la pandemia, en que la gente va a salir o no va a salir según el temor que tenga, estás en una situación en la que el que más moviliza, más votos tiene. Claro. Es el PRI mexicano del año 83. Es el Partido Social Cristiano, creo también que tiene estructura. El MPD tiene estructura. El correísmo tiene estructura. O sea, es quien más mueve, no quien más convence. Claro, y quien más sepa usar los carros del sándwich. O sea, esos son ya maquinarias. Exactamente. Es la victoria del sándwich. Exactamente. Ahí está el gobierno que la victoria del sándwich. Ya sabemos quién reparte mejor sándwich. Era cierto que antes el pacto PSC creó la segunda vuelta y punteros. Era cierto que antes del pacto PSC y creo
la segunda vuelta y punteros en intención de voto era correísmo e indigenismo? Triple empate. Y con otros actores cuádruple empate. Porque no teníamos... Por eso es que yo veo un escenario parecido al que donde Lucio Gutiérrez fue presidente. ¿Se acuerdan que teníamos 5 candidatos en el primer pelotón y un empate técnico con diferencia del primero al último de 2-3%? Cuando ganó Lucio estuvo Lucio, Álvaro Novoa, Rodrigo Borja, ¿quién más estuvo? El 4 empate. No me acuerdo, la verdad. Pero ahí fue un quinto. Ahorita se me fue de la cabeza esa papeleta. ¿No es la candidatura de Javier Neira? No. El Partido Social Cristiano, creo que fue con Cintia. No, pues Cintia su primera candidatura es en el 2006 con Rafael. No me acuerdo. Pero bueno, pero un escenario así le veo y tuvimos aquí un cuádruple empate. Y pasó eso también en las elecciones de medio periodo de las alcaldías. Si vemos los 4 primeros en Quito sobre todo, la diferencia era muy, muy pequeña. Creo que una cosa así se le ve. ¿La juventud y la novedad es suficiente para ganar las elecciones en estas condiciones? No. ¿Hay las condiciones para que un outsider pueda ganar las elecciones? Sí. Pero ya no hay. ¿Cuál es el outsider de esto? Yo siempre hago una reflexión. ¿Se acuerdan cuando ganó Sixto Durán Ballén su presidencia? ¿Se acuerdan? Dices, la mitad de la gente está muerta ya, loco. Sí, pero yo por eso les pregunto si se acuerdan. De aquí de estos, ninguno. Yo me acuerdo y era muy pequeño. Claro. Ahí, siendo uno de los políticos más tradicionales del Ecuador, Sixto Durán se presentó como outsider. Porque era el fundador del partido que se salió de la partidocracia. Entonces, ¿qué significa? Que uno puede presentarse como un outsider siendo un político tradicional. Tienes toda la razón. Claro, ahí y tenemos un ejemplo en este rato ya perdón mis queridos jóvenes porque me fui a la prehistoria, pero Andrés Manuel López Obrador. No hemos hablado de política internacional. Este programa debería durar 4 horas, loco. Claro. Este es del PRD, PRI. Profundo, del PRI, luego del PRD, alcalde de México, y luego funda Morena y ya se la presidencia por el PRD. Pierde y se ve y hace Morena y les gana a todos. Digo, ¿no? Pero está haciendo un pésimo gobierno, déjame decirte. No sé cómo estarán los números allá, pero... Subiendo Andrés Manuel López Obrador. Subiendo bien. 52%, alguna cosa está así en positivo. 52. ¿Y cuánto va de gobierno? Ya lleva él un par de años. Está bien. Pobres mexicanos. Diosito santo. ¿Qué opciones reales tiene la Revolución Ciudadana en las próximas elecciones sin la presencia del capataz Correa? Pero digamos, tiene opciones. Muy bien, queridos amigos, ahora sí hemos leído, gracias a Chema que hizo acuerdo de las preguntas del pueblo. Hemos leído las preguntas que han enviado por Twitter acá a Santiago, que como les decía en un inicio, es una de las personas que más conoce de política, así que espero de que hayan aprendido con todo lo que se ha conversado y se ha discutido durante esta charla. Y nada, Santiago, siempre es un honor muchas gracias. Y muy refrescante escuchar. Y un gusto estar aquí. Como digo, periodismo, es el que construye, así que muchas gracias por la invitación, Luis Eduardo. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Cuando tienes una empresa o la administras, estás pendiente de muchas cosas. Imagínate que además de todo eso, debas preocuparte por auditorías externas, internas, cumplimiento tributario. En Ecovis estamos listos para brindarte tranquilidad y soluciones. Conoce más en ecovis.com.es. Aún no hemos vuelto a la normalidad. No se confíen. Si van a salir, lleven siempre su mascarilla y úsenla bien. Yo soy parte de la población vulnerable y aún no me quiero despedir de mi familia. No te confíes. La pandemia aún no termina. Manos, mascarilla, distancia. Conoce las medidas de seguridad y los puntos de atención en caso de contagio en www.guayaquilviva.com.